Sí, buenas noches. Bueno, aquí estamos por instrucciones del presidente Nicolás Maduro en los inicios de los trabajos para la construcción de lo que será el gran monumento para la celebración de los 80 años de la Gran Guerra Patria. La victoria del ejército ruso sobre las tropas nazis estará aquí en un gran monumento que se está erigiendo porque el presidente Nicolás Maduro ha visto como un elemento de gran importancia en el desarrollo de la amistad entre los pueblos rusos y venezolanos, de esta obra que tiene un valor muy significativo y donde nos encontramos el día de hoy trabajando todos los obreros, obreras del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, todos los equipos de los servicios públicos también que se han desplegado para darle forma y cumplimiento a esta importante obra que se está desarrollando precisamente aquí en el centro de Caracas, donde vamos a tener este monumento que será también una referencia internacional en contra del fascismo. Y aquí tendremos esta obra que se está desarrollando y que viene con un ritmo acelerado para poder tenerla lista para el 9 de mayo, día de la celebración de los 80 años de la Gran Guerra Patria. La líder María Corina Machado dio una declaración o una entrevista al diario Tal Cual que reseñamos en las redes de la casa. Lo veo a través de la cuenta de Instagram EveTV Online. Dice María Corina Machado a Tal Cual: estamos en la fase de desalojo. Primero vamos a leer estamos en la fase de desalojo del poder del régimen, y se lee en la descripción de parte de lo que dio esta entrevista a la líder María Corina Machado. Dice: la vicepresidenta del gobierno electo en Venezuela, María Corina Machado, afirmó que la estrategia democrática en el país ha entrado en su cuarta fase, el desalojo del poder de quienes lo ocupan. Nicolás Maduro cerró una ventana de negociación que tenía y que, en mi opinión, era la mejor opción para todos, incluso para el propio régimen. Eso nos ha llevado a una fase donde lo que toca es ya el desalojo del poder, es sacarlos. Esto lo dijo Machado en una entrevista al diario Tal Cual, y va muy ligado a lo que está haciendo en este momento el presidente Edmundo González Urrutia este fin de semana, que, como les dije al inicio del programa, se reunió con el fiscal Karim Khan. Dijo incluso que este encuentro fue muy fructífero, que tiene buenas noticias sobre el caso de Venezuela, sobre el caso de violación de los derechos humanos que lleva a cabo la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y contra el régimen. Además de eso, en este foro de seguridad fue consultado precisamente sobre las etapas y todo lo que está pasando en Venezuela, y allí aseguró que entre el 70 y el 80% de la Fuerza Armada Nacional está precisamente con las fuerzas democráticas y que están trabajando para que él ocupe el lugar que le corresponde en Miraflores. Además, hoy, como les comenté también al inicio del programa, está en Ginebra, en esta cumbre por los derechos humanos y la democracia, también alzando la voz por todo lo que está ocurriendo. Entonces, cuando pareciera que realmente no está pasando nada, cuando pareciera que las piezas no se están moviendo, todo parece indicar, en vocería de María Corina Machado y del presidente Edmundo González Urrutia, que van por buen camino. Con esto me despido. Chao, chao. En plena Semana Santa, cuando el pueblo venezolano revive símbolos de traición y redención, resurgen también los judas políticos, esos personajes que alguna vez prometieron cambio, justicia y libertad, pero que terminaron arrodillados ante el poder que decían combatir. Hoy pretenden elegirse como una opción opositora legítima, cuando en realidad actúan como piezas funcionales del tablero del régimen. Entre ellos destaca Enrique Capriles, quien parece haber olvidado que fueron precisamente muchos de los que hoy están perseguidos, encarcelados por el SEBIN o forzados a la clandestinidad, quienes lo respaldaron con fervor en sus campañas pasadas. Olvida que fue él quien con una voz firme denunció un fraude en unas elecciones que marcaron un punto de inflexión en nuestra historia reciente. Hoy, paradójicamente, es uno de los que busca legitimar con su participación a un Estado que perdió toda credibilidad tras los comicios del 28 de julio, cuyas actas y resultados siguen sin ver la luz del sol. A esta falsa disidencia le incomoda más el avance de una oposición auténtica que la represión del régimen. Se aferró tanto al rol de opositor, pero su presencia solo sirve para validar un sistema que ya no resiste el maquillaje democrático. Pareciera que el verdadero negocio no es la libertad del país, sino la perpetuación de su propio protagonismo a cambio de unas cuantas monedas políticas. ¿Será que estos personajes terminarán como el Judas bíblico,
políticos, ahogados en su propia culpa, después de haberse gastado sus 30 piezas de plata blanqueándole la cara al régimen. El tiempo y el pueblo lo juzgarán. Queridos amigos, les habla Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. El ejercicio ilegal de la profesión es un delito. El artículo 2 de nuestra Ley de Ejercicio del Periodista establece que para ejercer la comunicación social se debe estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas, respetar el Código de Ética y cumplir con el reglamento interno del colegio. Por lo tanto, invito a quienes todavía no se han inscrito en el CNP a que lo hagan y que actúen de manera legal. Combatamos el ejercicio ilegal de la profesión que encierra graves riesgos para quien no cumple con las normas y las leyes de la... Pero si estamos hablando de criminales, yo no tengo problema con eso. Estamos estudiando las leyes en este momento, Pablo está haciendo. Yo estoy hablando de gente terrible, criminales ultraviolentos. Y cuando escuché de esto, hace años, cuando escuché que este tipo tenía una política de fronteras abiertas, dije, los criminales de todo el mundo los van a enviar a nuestro país, y fue lo que ocurrió. En el Congo vaciaron las cárceles, en Venezuela vaciaron las cárceles. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora Venezuela tiene otros países. ¿Cuál es el otro problema que tienen? Bueno, se quedaron sin dinero porque les trancamos el mercado petrolero. Saben qué es lo que tienen que hacer. Hemos hablado con ellos, saben qué es lo que tienen que hacer. Pero no tienen dinero. Venezuela está sin dinero. Irán se está quedando sin dinero. Y cuando era así, se portaba muy bien. ¿La oposición debe participar en las elecciones regionales del chavismo? Respuesta corta: no. Pero quédate un par de minutos en este video y te voy a dar 7 razones de por qué la oposición no debe participar en las próximas elecciones regionales. 1. Porque no es popular. Según las últimas encuestas de Megaanálisis y CPS, 8 de cada 10 venezolanos dijeron que no van a votar en las próximas elecciones regionales. 2. Porque la dictadura cerró la vía electoral. Con el fraude del 28 de julio, Nicolás Maduro cerró la vía electoral en Venezuela. En el pasado, los venezolanos iban a votar si sentían que su participación era estratégica para debilitar a la dictadura. Con el fraude del 28 de julio, Maduro cerró la vía electoral e hizo que estas elecciones sean inútiles y totalmente contraproducentes para tratar de fomentar un cambio político en Venezuela. 3. Por la persecución. Luego del fraude del 28 de julio, el chavismo desató una ola de terrorismo de Estado que dio como resultado más de 2.000 presos políticos en Venezuela. En su mayoría, personas que arriesgaron su vida para proteger las actas que le mostraron al mundo el fraude de Maduro. Luego de esta feroz persecución, ¿qué venezolanos van a arriesgar su vida para ser testigos de mesa en una nueva elección? 4. Para no traicionar el mandato popular. En las elecciones presidenciales, 8 millones de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia, lo eligieron presidente de la República y le dieron a la oposición venezolana un mandato muy claro: lograr el cambio político. Los venezolanos no quieren un gobernador que entregue unas ayudas o un alcalde que asfalte las calles. Los venezolanos quieren que haya cambio en Miraflores para que el país cambie y sus familiares regresen del exterior. Ir a las elecciones regionales sin haber cobrado el resultado de las elecciones presidenciales es traicionar ese mandato popular. 5. Porque quien puede lo más, puede lo menos. Si el chavismo cometió un fraude grosero en unas elecciones presidenciales que perdió 70-30, ¿qué va a evitar que se robe la elección de una gobernación, como ocurrió con el Estado Bolívar en el 2017, o que se robe una alcaldía? 6. Porque no hay espacios que cuidar con una pistola en la cabeza. Defensores de la ruta electoral nos invitan a votar para cuidar los espacios. Pero, ¿de qué espacios estamos hablando? Cuando el chavismo puede meter preso a un alcalde popular, querido y con gestión, como Rafael Ramírez de Maracaibo, por ejemplo. ¿Qué espacios se pueden cuidar realmente cuando todos los gobernadores, todos los alcaldes y todos los diputados en el país tienen una pistola en la cabeza? 7. Porque no hay que perder el foco de la lucha. En estos 26 años, el pueblo venezolano y el liderazgo opositor han demostrado que son demócratas y que creen en el voto. Nosotros lo sabemos, el mundo lo sabe y el chavismo lo sabe. Pero no estamos en una democracia convencional, estamos en dictadura. Y en la lucha contra una dictadura, la pregunta que hay que hacerse no es votar o no votar. La pregunta que hay que hacerse es: ¿esta herramienta fortalece o debilita la dictadura? En el caso puntual de las elecciones, la presidencial del 28 de julio debilitó al régimen de Nicolás Maduro al evidenciar que son una rotunda minoría. El 28 de julio, el pueblo venezolano una vez más demostró que quiere cambio.
Participar el 28 de julio fue la decisión correcta porque debilitó al régimen. Por otro lado, las elecciones regionales de mayo están diseñadas no para renovar la Asamblea Nacional o las gobernaciones. Están diseñadas para pasar la página del fraude del 28 de julio. Participar en estas elecciones fortalece a la dictadura porque divide a la oposición y la dispersa del objetivo central: cobrar la victoria el 28 de julio y recuperar la democracia en Venezuela. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Recuerdan esas imágenes del famoso referéndum consultivo del Esequibo? Pues allí hay una idea de lo que podemos hacer. Llegó la hora de replicar esa acción, porque cuando se lucha contra una dictadura, el voto no es la única forma de participar. No prestarse para una farsa electoral diseñada para darle legitimidad a la dictadura y pasar la página del fraude del 28 de julio también es una forma legítima, poderosa y eficaz de participación. ¿Y tú? ¿Vas a votar en las próximas elecciones regionales? ¿Crees que estas elecciones ayudan o debilitan al régimen? Te leo en los comentarios. Un docente hoy en día paga para ir a trabajar. Un docente no está trabajando de gratis. Cuando el docente utiliza sus recursos de repostería, peluquería, tarea dirigida, lo invierte en sí mismo para ir a trabajar. Es de esta manera que la población debe saber, y los padres y representantes, que el docente paga para ir a atender a sus hijos. Un pasaje de ida por vuelta diario mínimo son 40 bolívares, a la semana son 200 bolívares. Eso me trae como consecuencia que en el mes el docente paga 800 bolívares. Señor ministro, no se puede trabajar 5 días porque las condiciones no están establecidas. El ingreso que mantiene un docente hoy en día es menos de $1 prácticamente, con la subida y la devaluación que nosotros tenemos. No alcanza. Esa bolsa de comida que usted suministra en algunas instituciones no cubre ni siquiera el 10% de una alimentación balanceada que debe tener un ser humano. La escuela bolivariana, donde su famoso comedor era un proyecto bandera, tampoco existe hoy en día. No hay una escuela bolivariana trabajando de 8 a 4 de la tarde porque las condiciones no están dadas. Las infraestructuras están por el suelo. De perseguir y obligar a los trabajadores a cumplir sus exigencias. Ya no basta con los directores puestos a dedo. Ya tenemos las VC, los consejos comunales, y en este instante también están otro elemento más de amedrentamiento de las instituciones, que son los jueces de paz, que esa no es su función. Defensoría del Pueblo, para solicitar ser atendido nuevamente en la petición de la mesa de diálogo, y también notificar que hicimos la redacción de un documento donde notificábamos las actividades a realizar esta semana como coalición sindical, y fue negado el recibimiento de dicho documento por la parte de Pacho de Zona Educativa. Tenemos que tener un salario digno, no nos alcanza, tenemos hijos, tenemos familias que mantener, lo que cobramos no nos alcanza para absolutamente nada. Con la devaluación que estamos viviendo hoy en día, prácticamente nuestro sueldo queda en 1 punto y algo. Es circular de Zona Educativa, nosotros debemos asistir normalmente a las instituciones. ¿Cómo? No tenemos la economía necesaria para hacerlo. Conmoción por la muerte de una conocida familia española en Nueva York. Visitaban la ciudad desde el aire cuando el helicóptero turístico cayó sobre el río Hudson. Las víctimas son Mercé Camprubí Montal, Agustín Escobar y sus 3 hijos de 11, 5 y 4 años. Antes de subirse al helicóptero posaron para la empresa organizadora del tour. Incluso se retrataron sonrientes junto al piloto también fallecido. La pareja trabajaba en Siemens, ambos eran directivos de la compañía. Trotamundos, sonrientes, triunfadores, Mercé formaba parte de la aristocracia empresarial catalana. Amaba el fútbol y era miembro de una saga que cambió la historia del Barcelona. Su abuelo, Agustín Montal Costa, fue quien fichó a Johan Cruyff. Su bisabuelo, Agustín Montal Galobart, también fue presidente del club. Su marido, Agustín Escobar, nació en Castilla-La Mancha. Con 17 años dejé mi puertollano natal para estudiar, formarme y empezar a crear, con esfuerzo e ilusión, una carrera profesional internacional que me permitiese contribuir a crear un mundo mejor donde la tecnología estuviese al servicio de la sociedad, escribió en su cuenta de LinkedIn. Siempre orgulloso de ser de la tierra del Quijote. En su última imagen, juntos con sus 3 hijos, se abrazan frente al fatídico helicóptero N-216MH. Aún se investiga qué pudo fallar. Ya estamos para 3 meses, 90 días, sin que el Rafael Tudares hayamos podido saber su estado físico, el lugar donde se encuentra y en general cómo está en su condición de ser humano que está sometido en estos momentos a los rigores de una desaparición forzada. Cuando se pide una fe de vida, que suele pedirse, por ejemplo, en el caso de un secuestro, ¿verdad? Los familiares le piden al secuestrador: denos una fe de vida para saber que
que nuestro deudo todavía está con nosotros. Cuando se pide la fe de vida es porque se está temiendo lo peor. ¿Ese es el caso en este momento con tu yerno Rafael Tudares? Bueno, es lo que puede ocurrir cuando tú tienes 3 meses yendo a los centros de detención y te niegan que esté allí, a pesar de que la defensora pública que recibió a Mariana en su oportunidad le dijo expresamente que el centro de reclusión que se le había asignado a Rafael era el Rodeo 1. Sin embargo, las veces que ha ido Mariana a ese centro lo niegan completamente. Entonces, ¿a quién creerle? Es evidente que de haber permanecido en el territorio nacional, habrías corrido suerte semejante. Eres mucho más útil estando en el exterior. ¿Qué balance haces desde que pudiste salir de la Embajada de España y de Venezuela al presente? César, ese fue justamente el argumento que yo le transmití a María Corina Machado cuando tomé la decisión de salir del país, después de que había sido citado en 3 oportunidades por la Fiscalía y siendo acusado de unos cargos que iban desde traición a la patria, complicidad, actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la decisión que tomé para salir al exterior, y como se lo anuncié a María Corina Machado, fue la decisión correcta, porque más útil he sido en el exterior denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciando las barbaridades que se cometen aquí contra las personas y que no te permiten hacer una vida política en condiciones de normalidad. Son más de casi 60.000 kilómetros recorridos visitando las capitales para denunciar estas prácticas, para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que no hubiera podido haber hecho estando allá en Venezuela. Y eso es lo que estoy haciendo acá desde el mismo momento en que llegué. El 73.9% de los venezolanos confía en María Corina Machado. Esto, según los resultados de la última encuesta de Mega Análisis realizada el pasado mes de marzo. En cuanto a la confianza o desconfianza que los venezolanos sienten hacia diversos actores políticos, el 52.9% de los venezolanos dijo que confía en el presidente electo Edmundo González Urrutia. El 88.1% dijo que desconfía de Nicolás Maduro. El 91.3% desconfía de Diosdado Cabello. El 77.9% desconfía de Enrique Capriles. Y el 74.8% desconfía de Manuel Rosales. En cuanto a la ruta política a seguir, el 84.5% de los venezolanos dice que no se debe pasar la página de los resultados del pasado 28 de julio. Sobre la farsa electoral convocada por Maduro, el 83.7% de los venezolanos dijo que no va a votar en las próximas elecciones regionales y parlamentarias convocadas por la dictadura. El 81.8% de los venezolanos dijo que aquellos políticos que decidan ser candidatos en las próximas elecciones regionales son políticos que le sirven conscientemente a Maduro y al chavismo. El 87.7% de los venezolanos dijo que no confía en el CNE. En cuanto a la política de Donald Trump hacia Venezuela, el 74.9% de los venezolanos dijo estar de acuerdo con que se deporten a venezolanos con vínculos criminales a El Salvador en lugar de a Venezuela. Entre quienes estuvieron de acuerdo, el 52.9% dice que aprueban esta medida porque si devuelven a estos criminales a Venezuela, van a seguir delinquiendo. A su vez, el 85.3% de los venezolanos no está de acuerdo con las deportaciones de venezolanos a El Salvador que no tengan historial criminal. Por último, el 51.6% de los venezolanos piensa que Nicolás Maduro no resistirá la política de máxima presión de Donald Trump. En cuanto a la calidad de vida, le preguntaron a los venezolanos cuáles eran aquellos problemas que más han perjudicado su calidad de vida y los ingresos de su familia. El 71.1% dijo que lo que más había perjudicado su situación económica y familiar era la corrupción del gobierno de Maduro. Apenas el 9.5% dijo que lo que más lo había perjudicado eran las sanciones contra PDVSA. Apenas un 2.8% dijo que lo que más lo había perjudicado eran las sanciones contra los funcionarios de la dictadura de Maduro. A su vez, al 80.3% de los entrevistados no cree que a Maduro le importe el bienestar de los venezolanos. El 84.9% de los venezolanos dijo que no le cree a Maduro cuando dice que es la sequía y el cambio climático lo que genera los problemas eléctricos del país y obliga a disminuir la jornada laboral. Sobre la migración,
el 44.6% de los venezolanos está pensando irse de Venezuela. En cuanto a las razones, el 81.4% quiere irse por la presencia de Maduro y el chavismo en el poder. El 65.6% quiere irse por la mala situación económica. El 63.9% quiere irse por la falta de oportunidades. Y el 11.8% por la inseguridad. El 71.2% de los encuestados dice que tiene un familiar fuera de Venezuela. Y el 80.8% de los entrevistados dijo que para que sus familiares fuera del país regresen, lo que tiene que suceder es que Maduro y el chavismo abandonen el poder. Los resultados de esta encuesta fueron obtenidos a través de 1.134 entrevistas telefónicas a personas dentro de Venezuela, realizadas entre el 24 de marzo y el 31 de marzo del 2025. La muestra fue dividida entre el Distrito Capital y los 23 estados del país. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos resultados? Cuéntame en los comentarios. Mucha gente está yendo a votar porque tienen miedo de que le quiten la licencia, que le quiten la nacionalidad. A ti te lo digo, Maduro y su combo. Las muertes que vas a crear con este conflicto que estás haciendo para salvar tu pellejo te van a llevar al infierno. Conviértete. Y que se conviertan todos, y hasta los mismos traidores que por asegurar lo que el gobierno le vaya a dar, traicionan a su región y traicionan su nación. Dejemos el miedo, porque el miedo nos va a seguir sometiendo a esa opresión dictatorial que nos tiene. Venezuela se va a liberar no por Manuel Rosales ni por los demás. Miren la traición. Se va a liberar porque nosotros dejemos el miedo y nos enfrentemos verdaderamente a liberar a nuestra nación. Y no tengo miedo si llegan a buscarme y entregar mi vida por mi nación. Por eso, hermano, obligado ni a misa. Que Dios lo bendiga. Pueden ir en paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad. Reciban el saludo, el abrazo de todo el equipo técnico y profesional de la casa y bienvenidos. Acompáñame, por favor, Simon and Simon. Fíjense ustedes. Esta semana, que es la Semana Santa, y vamos a trabajar hasta hoy, el Viernes Santo lo vamos a guardar, estos venezolanos que estamos aquí en Florida, pero que somos tan venezolanos y de tanta tradición como todos ustedes donde quiera que estén. ¿Ah? Está marcada por una frase, a mi juicio, extremadamente contundente, pronunciada a propósito de su reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esa frase se oyó más o menos así: se están quedando sin dinero, están mal, ellos saben lo que tienen que hacer. Esta frase fue pronunciada en, digamos, el protocolo político de esa gira, mientras estaba por producirse un protocolo militar de la misma gira, que tuvo como puntos esenciales hablar de las organizaciones delictivas del continente y particularmente de los carteles de la droga del continente. Durante las últimas fechas, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, del gobierno de Donald Trump, han cumplido una apretadísima agenda en Centroamérica y el Caribe, dejando por claro hasta este momento, por cierto, esto que les voy a anticipar forma parte de un muy exhaustivo informe de inteligencia sobre las posibilidades de actuación de fuerza para forzar, valga la redundancia, la salida de Nicolás Maduro del poder, y que en próximas fechas iré desmenuzando poco a poco, que han traído el siguiente inventario. Digo, las agendas de Hegseth y de Rubio. Primero, consolidación de puntos de comando militar con miras a la defensa
de la seguridad continental, con miras obviamente a la situación de Venezuela. Anoten: Panamá, Trinidad y Tobago, Guyana, polémica de por medio, Barbados, Ecuador, por de pronto. Se celebraba en el Pentágono una reunión entre un almirante y el ministro. El almirante es el ministro de la Defensa de El Salvador. Y El Salvador, en el corazón de Centroamérica, saben ustedes, está pata de bingo de Honduras. Honduras fue justamente un pase en el puente aéreo desde Venezuela a los Estados Unidos y hacia otras partes del mundo del narcotráfico. Miren, en tiempos de Mel Zelaya, aquello se consolidó. Y era tan importante la continuidad de Mel Zelaya en la presidencia que ustedes recordarán junto conmigo cómo, después de la destitución constitucional por vía de una decisión legislativa nacional en Tegucigalpa del presidente Mel Zelaya, se interesó tanto en el asunto Hugo Chávez que hasta para forzar la entrada de Mel Zelaya de nuevo a Tegucigalpa fue en un avión de PDVSA donde venía el destituido presidente, acompañado de quién, Jesús David, acompañado de quién, de un canciller que se llamaba ¿cómo? Nicolás Maduro. Y los tipos hicieron el amague de meterse ahí, les atravesaron unos camiones militares. Tú has de recordar ese capítulo. Ahora, ¿quién gobierna Honduras? Xiomara Castro de Zelaya, la esposa de Mel Zelaya. Todo esto, amigas y amigos, complementa una gran preocupación que como broche de oro iba a traer el apuntalamiento, lo que yo digo, aprovisionamiento de misiles para la política internacional de parte del Departamento de Estado a María Corina Machado. Dame por favor la caricatura de Raima, que está buenísima, ¿no? La revista Time incluyó a María Corina Machado como una de las 100 personas más influyentes. ¡Qué orgullo!, dice. Para todos es tener a esta mujer como líder del cambio hacia la democracia y la libertad. Sin duda una personalidad inspiradora en estos tiempos tan difíciles. Vamos a ver la caricatura de Raima, que está buenísima. Hazle clic, doble clic para que se ponga. Déjala ahí también. Ahí está, mira. ¿Ah? Porque es que a ella, váyanla sumando a esta lista: Milei, Noboa, Bukele, María Corina y obviamente Trump. Presten atención por favor a lo que voy a leer. Dame por favor EBTV Online. Voy. Hegseth destaca a El Salvador como ejemplo en la lucha contra los carteles violentos. Y allí, aunque sea de perfil, ya vamos a ir conociendo a un personaje militar extremadamente importante en la construcción de la historia, de los análisis de hoy, de las decisiones que se están tomando hoy, que pueden concretarse en cambios radicales, espero yo, lo más pronto posible. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, elogió a El Salvador por su lucha contra los carteles violentos y lo calificó como un milagro. Las victorias de su país sobre los carteles violentos y las empresas criminales, grupos que aterrorizaron a su pueblo y sus comunidades, son un modelo para todos en nuestro hemisferio. Escuchen ustedes los términos en los cuales se refieren a las acciones comandadas desde el año 2019 por este ministro de la Defensa, quien recibió en el Pentágono a su homólogo salvadoreño. El almirante se llama René Francis Merino Monroy. Aseveró que la relación con El Salvador es más fuerte que nunca y apenas comienza. También dijo que él y el presidente Trump aprecian a aliados como los que tienen en ese país centroamericano porque golpean por encima de su peso. Anota eso. Golpean por encima de su peso. Y bueno, derrumban lo que la gente cree que es indestructible. Bueno, vamos de inmediato, amigas y amigos, cámbiame la tesitura musical.
hablarles del almirante que espanta a Padrino López, porque estas reuniones, obviamente, que son conocidas y desatan escenarios de análisis también en Miraflores, en Fuerte Tiuna. Por cierto, quiero enviar un saludo primero a toda la venezolanidad donde se encuentre y cuídense mucho, ¿no?, en esta temporada Sueto Mayor. Pero permítanme ustedes el cinismo y la ironía. Un saludito a la isla de La Orchila, a todos los que están reunidos allá. Les digo santamente en este Jueves Santo, Día de los Sacerdotes, no pontificando ni echándome las de, que tenemos muy buen conocimiento de lo que están haciendo allá en La Orchila. ¿Oyeron? Sabemos cuándo llegaron. Sabemos que iba en el Hércules que aterrizó antes de ustedes allá en el avión presidencial, ¿saben? Y sabemos quiénes van a estar yendo y viniendo de La Orchila. Tranquilos, lo vamos a contar. La misma música, es otra. Es parecida, ¿verdad? Claro, pero esta es música de almirante René Francis Merino Monroy. Venga, ahí está. Les cuento y vayámonos familiarizando. El ministro de Defensa de El Salvador y su lucha contra el narcotráfico nos da la siguiente información. René Francis Merino Monroy es el ministro de Defensa de El Salvador, un contraalmirante de la Armada con una destacada trayectoria militar. Graduado de la Escuela Naval de El Salvador y con formación en academias de los Estados Unidos, Merino ha ocupado roles clave en la Fuerza Armada salvadoreña, incluyendo ser comandante de la Fuerza Naval y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Desde su nombramiento como ministro en 2019 bajo el gobierno de Nayib Bukele, ha liderado estrategias de seguridad enfocadas en combatir pandillas y al narcotráfico, alineándose con la agenda de mano dura del presidente Bukele. En abril de 2025 se acaba de reunir con Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, en Washington. La discusión se centró en fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en la región. Oigan, Hegseth elogió el impresionante progreso de El Salvador en la pacificación de organizaciones criminales, destacando los esfuerzos contra pandillas como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, consideradas terroristas por Washington. Ambos funcionarios se comprometieron a desarrollar capacidades militares conjuntas y a abordar prioridades de defensa mutua, incluyendo la lucha contra el tráfico de drogas y deportación de criminales a centros como el Cecote en El Salvador. Merino cuenta con una sólida experiencia en la lucha contra el narcotráfico y las bandas delictivas. Como ministro, ha impulsado operaciones de seguridad que combinan inteligencia militar, despliegue de fuerzas y coordinación con agencias internacionales. Su participación en la Operación Libertad Iraquí 2008-2009 como comandante de compañía le otorgó experiencia en conflictos de alta intensidad aplicable a operaciones contra estructuras criminales organizadas. Bajo su liderazgo, las Fuerzas Armadas han apoyado el Plan Control Territorial de Bukele, que busca desmantelar redes de pandillas y rutas de narcotráfico. Entre sus mayores éxitos destaca la significativa reducción de la violencia pandillera en El Salvador, descrita por Hegseth como el milagro. El país ha logrado desarticular clicas de la MS-13 y otras organizaciones, enviando a miles de pandilleros a prisiones de máxima seguridad. Además, la cooperación con Estados Unidos ha permitido la deportación de criminales vinculados al narcotráfico, debilitando redes transnacionales. Estas victorias han posicionado a El Salvador como el modelo regional en la lucha contra el crimen organizado. Respecto del cartel de los soles, oigan bien, porque este se ha mantenido, déjame al general, al almirante, por favor. Respecto al cartel de los soles y la dictadura de Nicolás Maduro, no hay publicación de evidencia directa de los datos disponibles que vinculen a Merino específicamente con acciones contra esta organización venezolana. Sin embargo, la reunión con Hegseth sugiere el interés compartido en contrarrestar redes narcotraficantes transnacionales como el Tren de Aragua, que opera desde Venezuela. La cooperación bilateral podría incluir intercambios de inteligencia para rastrear flujos de droga vinculados a regímenes como el de Nicolás Maduro, aunque las acciones concretas de Merino en este frente
no están todavía documentadas en las fuentes. El cartel de los soles en la mira. El almirante tomado en cuenta y espantando a Padrino López. Voy a hacer una primera pausa antes, una de nuestras recomendaciones, y ya venimos con más de la entrevista. Mucha angustia, miren, fue terrible el momento de estar atrapado, pero la angustia de los familiares, porque también la viví, porque pasé de ser sobreviviente a ser de no saber dónde estaba mi amiga, es una angustia a nadie. En un momento de mucha conmoción yo vi llegar a las autoridades de rescate, las conozco porque soy periodista, y yo les dije, por favor, saquen a mi familia de allá abajo. Reconocí a algunos bomberos, ellos fueron los que me ayudaron cuando salió mi amiga, le dijeron dónde yo estaba para ubicarnos. Es un momento que yo no te puedo describir más allá de mucha angustia, y sí me repetían todos los paramédicos, me decían, tranquila que estás viva, tú estás viva y nos vamos a encargar de los que todavía están allá adentro. Había mucha angustia, mucha desesperación. Yo vi inmediatamente llegar a los cuerpos de seguridad, o sea, había militares, había muchos bomberos. Yo lo que cuando por otra puerta rompieron algo y salieron debajo de una estructura ilesos como 6, 7 personas. Y nos sacaban debajo de los escombros por la puerta donde me sacaron, iban sacando a los heridos. Pero yo fui de las primeras que rescataron por esto, porque quedé como que en la primera. Octavio, Valentino, viva, y yo creo que ya eso es mucho decir. Viva, completa, con muchas contusiones, pero afortunadamente nada que pueda comprometer mi futuro. Quiero agradecerles infinitamente, aprovechar esta pantalla, este espacio para agradecer todas las llamadas, todos los mensajes, todas las demostraciones de solidaridad. Una mesa al lado de la tarima, a mano izquierda, pero en un lateral. Yo no estaba en el centro de la discoteca. Estábamos disfrutando además, muy bien, porque Rubio acababa de hacer un homenaje hermosísimo a Venezuela y a mi ciudad natal, a Maracaibo, cantando gaitas. Y habían transcurrido, de verdad que no puedo precisar el tiempo, estaba un poco adelantado el primer de Ruby cuando sentí un año hacia la pista, ¿no? Vi como la gente estaba como caminando y de repente sentí un ruido, como un estruendo, como si algo se fuera a caer. Se describieron como si fue como una explosión, no lo tengo claro. El instinto fue salir corriendo, pero es que no dio chance. Cuando escuchamos el ruido, y cuando nos vimos fue todo sepultado bajo los escombros. Fue un momento complejo, tomando en cuenta que yo soy una mujer claustrofóbica además. Y el Jet Set es la discoteca por excelencia americana, inclusive a nivel turismo, porque se conoce, es famosa porque todos los lunes llevan a un gran artista, un gran merenguero, un gran bachatero. Es ícono del país, un lugar donde he ido muchísimas veces y conocí a grandes merengueros que como buena venezolana amamos, respetamos, y yo siempre he dicho que Dios me dio la fortuna de estar en la tierra del merengue, que es tan muy bien, ¿no? Y yo nunca había visto, yo nunca había sentido un incidente dentro de estas instalaciones que son icónicas. La familia, además, que la ha trabajado durante 52 años. ¿Qué te digo, Santi? Estando yo allí, yo nunca sentí que mi vida pudiera ir en riesgo. O además, un establecimiento grande. Yo entiendo que la capacidad del aforo es como de 800 personas sentadas. No estaba realmente lleno, estaba lleno, pero no estaba como que a una máxima capacidad. De hecho, yo decía, caramba, pero porque cuando hay muchísima gente, la gente se pone de pie. Y estábamos todos en mesa, había gente bailando, por supuesto que sí, que la pista estaba llena, pero al concierto donde había mucha gente.
realmente no era... ¿Y María Corina Machado ha llevado adelante alguna acción frente a la administración de Donald Trump para solicitar que se proteja a la comunidad venezolana con TPS, parol humanitario? ¿Se ha hecho esa gestión? ¿Se ha hecho esa solicitud? La respuesta es absolutamente sí. Yo sé que hay una enorme angustia por las decisiones que ha tomado la administración del presidente Trump para combatir la inmigración ilegal, y que hay muchísimos venezolanos que sienten que corren riesgo ahora, y a ellos yo les quiero decir, todo lo que hemos podido hacer que sea procedente lo hemos hecho. Ahora lo hacemos con discreción, sin estridencias y sin pretender convertir esto en un tema de política interna, porque eso sería un error garrafal. Es decir, el presidente Trump es un aliado de la democracia en Venezuela, es un aliado del pueblo de Venezuela que quiere transición, y las decisiones que ha adoptado así lo demuestran. Pero nosotros no podemos olvidar que Venezuela ha sido en Estados Unidos y en otros países, la hemos logrado posicionar como una causa que une, que agrupa a todo el mundo, no que divide. ¿Me explico? No que pone a pelear unos partidos contra otros, sino donde la gente coincide, aunque tengan diferencias en política interna. Entonces, usar la causa venezolana para tomar partidos por uno o por otro, o para que alguien en un determinado país pueda ganar un beneficio personal dentro de su partido, dentro de su causa, eso sí es perjudicial y reprochable. Yo les garantizo que estamos haciendo todo lo que podemos para tratar de darle protección a los venezolanos. La solución real es que podamos reencontrarnos en una Venezuela libre, y para eso hay que sacar al régimen del poder. Tú decías, no necesitamos en este momento una intervención militar, sino el law enforcement. ¿Puedes explicar la diferencia? Lo que hay que terminar de hacer es lo que se ejecuta para que las estructuras criminales comiencen a fracturarse, dividirse y eventualmente ser derrotadas. Y eso el primer paso es cortarle las fuentes de financiamiento. Comentario, perdona que te interrumpa, es que las sanciones no tumban a regímenes. Y el otro día estaba en un evento con Mauricio Claver Carón y él me dice, no, es que nosotros realmente no aplicamos la máxima presión. Desafortunadamente coincidió fue pocos días antes las decisiones de buscar reducir los ingresos del régimen con los eventos del 30 de abril, que lamentablemente frenaron cualquier iniciativa de hacerle entender al régimen que por su propio bien tenían que aceptar los términos de una negociación. Yo creo que hoy es una realidad absolutamente distinta a la que hubo hace 6 años. ¿Cuál es la agenda de Capriles y de Rosales, María Corina? Mira, esto es muy triste. Todos hemos tenido enormes decepciones en este proceso. Lo que a mí más me ha dolido han sido los amigos, los compañeros que he perdido porque traicionaron la causa. Y yo creo que la historia va a juzgar implacablemente. Pero en todo caso, se quedaron con la gente y aquellos que se pasaron para el lado del régimen. Todo el mundo quiere que estos sinvergüenzas salgan del poder. ¿Tú crees que a Trump sí le interesa que Maduro salga del poder? Y yo no tengo ninguna duda que al presidente Trump y a los Estados Unidos le convienen, y están clarísimos lo que significaría una transición democrática en Venezuela para Estados Unidos y para el hemisferio. Si tú puedes pasar de ser un hub criminal a un hub energético, pues eso también es del interés, para el interés de este plan de America First. ¿Te compraron esa idea? ¿Te compraron esa idea? ¿Les pareció atractiva? Absolutamente. Nosotros tenemos una excelente relación y una comunicación continua con múltiples actores dentro de la administración del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando no me oigan hablando, es porque más duro estoy trabajando. Siento que se están dando unas condiciones absolutamente sin precedentes. ¿Cuántas veces al día recibes llamadas, mensajes, intentos de comunicarse contigo de policías, de militares, incluso de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela? Son muchos los que me hacen llegar mensajes continuamente, y a cada uno de ellos mi respuesta es: aquí estamos. Efectivamente, en el estado Zulia, por darte un ejemplo, desaparecieron y metieron presos a 9 alcaldes. Son 5 del PSUV, 4 de distintos partidos de la oposición. Están construyendo una red y una ruta criminal. Y todo el que no entra por ese aro va preso. 25 de mayo se ha convertido no en un proceso electoral, sino en un proceso criminal, donde se están asignando territorios para las distintas facciones del crimen.
las distintas mafias. El 25 de mayo va a ser una enorme derrota para todo el que se preste a ello. ¿Cuánto extrañas un abrazo? Mucho. Puedes ver la entrevista completa en mi canal YouTube carlaangola.tv y no olvides suscribirte. Triunfador, sin la menor duda, en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en toda Venezuela, de manera tal de que es el presidente electo de los venezolanos. Edmundo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, César. Un gran gusto estar con tu programa y muchas gracias por esta invitación. Quiero comenzar con lo siguiente. Este tuit que leo en la red X fue puesto hace 21 horas por Mariana González de Tudares, tu hija. La voy a leer. A 89 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho, reitero mi solicitud al Estado de una fe de su vida mediante visita personal que se me permita hacerle en el lugar donde tengan a Rafael para verificar su integridad y estado de salud. Tiene ya 89 días de desaparición forzosa. ¿Tan grave está la situación? Pregunto, Edmundo. ¿Qué información manejas a este momento en que estamos conversando? Bueno, muy poco que agregar. Lo que sabemos es lo que tú acabas de señalar, que ya estamos ya para 3 meses, 90 días, sin que el Rafael Tudares hayamos podido saber su estado físico, el lugar donde se encuentra y en general cómo está en su condición de ser humano que está sometido en estos momentos a los rigores de una desaparición forzada. Esto es un patrón que se viene produciendo y que ha sido denunciado por los organismos responsables de la protección de los derechos humanos, y no es mentira entonces señalar que el Estado venezolano es un Estado que no respeta los derechos humanos y que en cierta forma es un país cómplice del terrorismo. Cuando se pide una fe de vida, que suele pedirse, por ejemplo, en el caso de un secuestro, ¿verdad? Los familiares le piden al secuestrador, denos una fe de vida para saber que nuestro deudo todavía está con nosotros. Es porque cuando se pide la fe de vida es porque se está temiendo lo peor. ¿Ese es el caso en este momento con tu yerno Rafael Tudares? Bueno, es lo que puede ocurrir cuando tú tienes 3 meses yendo a los centros de detención y te niegan que esté allí, a pesar de que la defensora pública que recibió a Mariana en su oportunidad le dijo expresamente que el centro de reclusión que se le había asignado a Rafael era el Rodeo. Sin embargo, las veces que ha ido Mariana a ese centro lo niegan completamente. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Es la circunstancia que se repite en el caso, por ejemplo, de Perkins Rocha o de Biagio Pilieri, de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Enrique Márquez, quien incluso fue un competidor, candidato en las elecciones del 28 de julio y está preso? ¿Qué nos dices? ¿Qué postura mantienes tú y la Plataforma Democrática ante estas circunstancias, Edmundo? Bueno, eso es algo inaceptable que debemos denunciar públicamente en cuanto foro de defensa de los derechos humanos podamos hacer. Nosotros hemos dicho con mucha fuerza que ese tipo de prácticas son intolerables y que son prácticas ya que ocurrieron en el pasado en los países en los tiempos de las dictaduras, en los países del Cono Sur que vivieron los rigores de unas dictaduras militares. Bueno, estamos cayendo en eso ahora nosotros en la Venezuela
llamada democrática, pero que no respeta las mínimas condiciones para que una persona pueda ser respetada su dignidad personal. Es evidente que de haber permanecido en el territorio nacional, habrías corrido suerte semejante. Eres mucho más útil estando en el exterior. ¿Y qué balance haces desde que pudiste salir de la Embajada de España y de Venezuela al presente? Bueno, César, ese fue justamente el argumento que yo le transmití a María Corina Machado cuando tomé la decisión de salir del país, después de que había sido citado en 3 oportunidades por la Fiscalía y siendo acusado de unos cargos que iban desde traición a la patria, complicidad, actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la decisión que tomé para salir al exterior, y como se lo anuncié a María Corina Machado, fue la decisión correcta, porque más útil he sido en el exterior denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciando las barbaridades que se cometen aquí contra las personas y que no te permiten hacer una vida política en condiciones de normalidad. Desde ese entonces nosotros hemos recorrido buena parte de los países de Europa y de América incluso. En una relación que guardo conmigo, son más de casi 60.000 kilómetros recorridos visitando las capitales para denunciar estas prácticas, para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que no hubiera podido haber hecho estando allá en Venezuela. Y eso es lo que estoy haciendo acá desde el mismo momento en que llegué. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. María Corina, qué gusto saludarte en medio de todas las circunstancias que estás viviendo. Para mí siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Carlos, el placer es mío. Pero lo primero que tengo que preguntarte es ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando esta dura clandestinidad, donde además no paras de trabajar? Porque aunque tengamos tiempo que no conversamos, veo que lanzas mensajes, te entrevistas con otros periodistas, con medios internacionales, con influencers, pero además emites comunicados. ¿Cómo estás? ¿Cómo está María Corina Machado en medio de toda esta situación? Bueno, muy ocupada, como tú dices, porque si bien están pasando cosas muy dolorosas que nos afectan a todos en esta arremetida del régimen de estas últimas semanas, pero la reacción que estamos viendo dentro y fuera del país es muy poderosa y requiere un trabajo de coordinación. Yo de alguna manera siento que mi tarea, Carlos, es una especie de tejer, de coordinar, de articular, asegurarnos que la coordinación de las acciones de adentro, de afuera, en distintos planos, algunas se ven, otras no se ven, es correcta y la secuencia es sinérgica, y yo sí quiero transmitirle a los venezolanos mucha confianza de que estamos avanzando en la dirección que nos hemos propuesto y que yo siento que fue el mandato del 28 de julio, y es lograr una transición lo antes posible. Sí, María Corina, obviamente desde el 28 de julio hasta esta fecha no nos sorprende que esta gente, porque estos tipos son delincuentes, son dictadores, son gente ligada, no es un gobierno, es una organización criminal que se está tratando de robar a un país. No podíamos esperar que los tipos abrieran tan tranquilo la puerta. ¡Ay, perdimos, toma! Y tú nos has dicho de forma muy clara a todos los venezolanos, no solo los que somos periodistas, a todos los venezolanos como ciudadanos, que esta es una lucha que tiene varias fases. Y quisiera preguntarte, ¿en qué fase nos encontramos, María Corina? Eso es muy importante, Carlos, porque yo creo que hay que ver esto en perspectiva. Y tú lo has dicho, no estamos enfrentando una dictadura más o un gobierno ineficiente. Esto es una estructura criminal que está asociada desde los carteles de la droga, la guerrilla, hasta los grupos terroristas islámicos, con alianzas con Irán, Rusia, todos lo sabemos. Y esto no iba a ser sencillo. Y fuimos avanzando, quitándole territorio, terreno, fuerzas, pilares a esta estructura criminal, y ahora está
frente a la pared y además desnuda en su naturaleza criminal. Entonces, como toda estructura criminal, ¿en qué se sostiene? En la represión, en el terror y en la plata criminal. Y esa es la única manera que pueden controlar al país, porque es sembrando terror, porque saben, si aquí no hay represión, tú te imaginas cuánto dura esto, o sea, no, ni un instante. Entonces, hay que obviamente debilitar las fuentes que hoy alimentan a esta estructura criminal, que fundamentalmente es el dinero y la capacidad represiva. Y lo que estamos viendo es un avance muy claro de aquellas organizaciones internacionales y aliados internacionales que son los que tienen la capacidad de debilitar esos tentáculos internacionales del crimen. Y en paralelo, nosotros estamos reconectando y adaptando a esta nueva realidad nuestras estructuras, nuestros equipos para esta nueva fase a la ofensiva. Y es un momento delicado, y yo lo entiendo, y mucha gente tiene incertidumbre y preocupación, y es absolutamente natural. Y también hay que entender que hay muchas cosas que se pueden decir y hay cosas que no, pero la gente es muy inteligente y une los puntos. Así que yo siento que aquí hay claridad en la población venezolana de que hay que mantenernos firmes, elevando la presión y conscientes de que esto tiene un solo destino. Este régimen va a salir del poder, los vamos a sacar del poder. Eso nadie lo puede dudar. María Corina, has dicho algunas cositas que nos llevan a varias preguntas. La primera, el tema de los aliados internacionales, eso por un lado. Lo otro, el tema de las cosas que no se saben, es mejor no saberlas. Antes los periodistas siempre cometíamos la torpeza, pero es que no sabemos qué está pasando. No, es mejor no saberlo, porque forma parte de las estrategias que ustedes, con los aliados de adentro y con los aliados de afuera, estarían montando para rescatar la democracia venezolana. Pero sí quiero que hablemos de la cooperación internacional. En las últimas horas, el hijo del presidente Donald Trump tuvo un programa con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Estado, Marco Rubio, tú lo sabes mejor que todos nosotros, no necesita que le traduzcan a Venezuela, no necesita un interlocutor para que le haga saber a María Corina Machado, o María Corina Machado pueda hablar con el encargado de la diplomacia estadounidense. Quiero decir con todo esto que hoy la administración de los Estados Unidos tiene bien claro lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo evalúas la cooperación de Estados Unidos y del resto de nuestros aliados internacionales? Fíjate, lo decía en estos días también el encargado para América Latina de la administración del presidente Trump. A diferencia de... ¿Te refieres a Mauricio Claver Carone, que estuvo en estos días acá? Correcto, en el Miami-Dade College. Eso es correcto, gracias. Y fue muy claro en el sentido de que esto es una política que involucra a toda la administración. Y que a diferencia de momentos previos, hay alineación completa porque hay una posición muy firme del propio presidente Trump en el sentido de que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, queda clarísimo que al ellos definir este régimen como lo han hecho, en las palabras del propio presidente Trump, firmados en órdenes ejecutivas del propio presidente Trump, se está enfrentando un régimen que está asociado a carteles de la droga, que utiliza el Tren de Aragua como un brazo armado para desestabilizar la región. Es un régimen que intencionalmente ha buscado la destrucción de la economía y de la calidad de vida de los venezolanos intencionalmente. Es un régimen que se ha robado todo y que eso se ha traducido en una crisis humanitaria brutal en el país. Entonces, cuando tú lees y entiendes todas las implicaciones de todo lo que está dicho, aquí está claro que la única manera que pueda haber estabilidad en la región es logrando una transición a la democracia en Venezuela, y esa es la absoluta prioridad en este hemisferio. El presidente electo le ofrecía una entrevista hace algunas horas a nuestro compañero César Miguel Rondón y leíamos hoy un titular que tiene que ver con esta 28ª medida especial de emergencia económica que dicta Nicolás Maduro. Y el presidente electo decía, yo hablé con María Corina y entendimos que lo mejor era que yo era más útil desde afuera, mientras ella continuaba resistiendo desde dentro. ¿Tienen ustedes comunicación permanente? ¿Hay una coordinación entre el presidente electo y María Corina Machado?
Todos los días. Acabamos de reunirnos justo antes de entrar aquí, todos los días. Y además te mandó muchos saludos porque le dije que tenía que salirme antes de la reunión para poder estar en la entrevista contigo. Eso para la población venezolana, porque dijiste también en tu anterior respuesta, María Corina, utilizaste una palabra que yo se la he hecho a Antonio Ledesma, se la he hecho a Juan Pablo Guanipa, se la he hecho a muchos, porque siento que la gente tiene miedo, y tiene miedo porque le metieron los hijos presos porque salieron el 29 a reclamar su derecho, porque votaron y no le respetaron su voluntad. Entonces, ¿cómo utilizaste la palabra reconectar? ¿Cómo volver a reconectar con la gente cuando por un lado están los que han llamado normalizadores, estabilizadores, y yo los llamo traidores, y están por el otro el miedo que pueda tener la gente, que es absolutamente legítimo, porque este régimen es represivo? Todavía hoy no sabemos dónde está el yerno del presidente electo. Bueno, ahí hay dos cosas. Una cosa es el sentimiento de la gente. Claro que hay miedo y la gente tiene que cuidarse, y todo lo que nosotros estamos haciendo ya implica un tipo de organización y de comunicación segura para proteger a nuestra gente, que es mi absoluta prioridad. Nuestros presos, nuestros asilados, nuestros perseguidos, o sea, aquí no se queda nadie atrás. Ahora, hay que actuar y hay que avanzar porque las cosas se están moviendo y acelerando. Entonces eso significa que hay que superar muchas veces esa angustia, esa preocupación, y encontrar la forma de expresar nuestra fuerza y esa nueva forma de organización y conexión, y eso ya está pasando, Carlos. Entonces, eso con relación a la sociedad, que yo creo que está más clara que nunca, que la única manera de parar esta caída brutal en que viene la ya destruida economía venezolana es sacando a Maduro del poder, punto. No hay otra solución. Ahora, con relación a la actitud de algunas personas de asociarse o colaborar con el régimen, yo ahí también he sido súper clara en el pasado, lo hemos hablado tú y yo. Cada persona tiene derecho a hacer con su vida, con su conciencia, con sus actos, lo que le dé la gana. Cada quien decide y asumir las consecuencias futuras de lo que ello implica cuando liberemos a Venezuela. Ahora, eso es una cosa. Una cosa muy distinta es pretender arrastrar al país a la derrota. Es pretender desmoralizar a los que luchan, poner en riesgo a los que se arriesgan, lavarle la cara y repetir la narrativa del régimen. Eso es algo frente a lo cual yo soy implacable y lo voy a enfrentar, porque todos los días de mi vida yo estoy luchando por liberar a Venezuela. Amenacen lo que me amenacen, ocurre lo que ocurra. Y a veces cuando no me ven o no estoy hablando y la gente me dice, ha estado calladita estos días, bueno, los momentos que no estoy hablando estoy actuando, pueden tener la seguridad de eso. Ahora, aquellos que pretendan hacerle el juego a Maduro, el país les va a pasar la justicia y el juicio. Eso sí pueden tener la seguridad de ello, porque ya la gente no se chupa el dedo y está muy clara cuál es la pretensión de esta tiranía, pero les está saliendo la cosa mal. Mira aquellos que querían lavarle la cara con el tema de las licencias, con el tema de los negocios, con el régimen, cómo han ido quedando uno tras otro, todos retratados y nuevamente tratando de manipular al país, replicando la narrativa de la tiranía, y no le funciona porque ya nadie les cree nada, Carlos. María Corina, es que yo recuerdo una de nuestras conversaciones antes de las primarias, cuando la gente decía, María Corina va para primarias, no va para primarias, y tú decías, un momentico, yo no voy a ir a una primaria a legitimar a nadie, yo sí voy a una primaria sin CNE, sin plan república, papelito por papelito, y lo recuerdo como si me lo hubieras dicho ayer. Bueno, esos son los mismos que infiltraron la Comisión Nacional de Primarias, esos son los mismos que le dijeron al país que no iba a haber primarias, y ustedes, con su trabajo recorriendo Venezuela, demostraron que sí se podía hacer primaria, que sí se podía hacer sin Consejo Nacional Electoral y que sí podía haber un resultado. Al final terminaron derrotados. Y yo he dicho que ellos van a terminar en el basurero de la historia, pero la gente en este momento comienza a recibir entonces la presión, los empleados públicos, la presión, los empleados de esas gobernaciones que quieren preservar. ¿Qué les dices a esa gente? La gente lo sabe, la gente, lo único que yo tengo que decir es, mira a tus hijos, si están aquí, abrázalos, piensa lo que tenemos que hacer para que tengan un país donde puedan vivir con dignidad. Si no los tienes aquí, recuerda que todo lo que estamos haciendo es para que ustedes regresen. Piensa en todo lo que hemos logrado. Y claro que ha habido amenaza. ¿Qué más amenaza que la que pusieron
cuando el fulano referendo aquel del Esequibo. ¿Te acuerdas, Carlos? Claro, claro. ¿Y qué hizo el país? ¿Qué hizo el país? El país se paró firme, se rebeló, y tú sabes para dónde los mandó. Y eso es lo que va a ocurrir. Este mamotreto que están montando ahora va a ser un referendo del Esequibo con esteroides, donde el país lo va a poner donde se merecen, a unos y otros. Porque este es un momento de rebelarse. Cada quien tiene que actuar con coraje, con conciencia, y yo tengo enorme confianza en la sociedad venezolana y sé que una vez más ese es el mejor aprendizaje que tenemos. Hay que confiar en la gente. Tú lo dijiste. El pueblo de Venezuela no lo demostró en las primarias, lo demostró en ese referendo del Esequibo. Lo demostró durante todo ese proceso de cara al 28 de julio y ahora, donde a pesar de la represión más brutal, aquí estamos de pie, organizados y preparándonos para lo que viene. Acabas de nombrar el tema Esequibo y para allá también iba mi próxima pregunta, y es que ahora, después que entregaron el Esequibo, después que Hugo Chávez y Nicolás Maduro prácticamente tenían la orden de Fidel Castro de no tocar ese tema, ahora son los verdaderos héroes en la defensa del territorio Esequibo, pero lo quieren hacer a través de una confrontación bélica, no yendo a los tribunales internacionales. Y recientemente María Corina Machado y el presidente electo firmaron un comunicado sobre la defensa del Esequibo. Pero el mundo militar, si a Maduro se le ocurre la locura de una confrontación con Guyana, dizque para rescatar el Esequibo, ¿María Corina Machado cree que el mundo militar lo va a acompañar? Yo confío que no. Yo confío que la locura no llegue a esos extremos y que hay oficiales suficientemente conscientes de lo que esto significaría. Creo que ha sido suficientemente clara la posición de la comunidad internacional en cuanto a repudiar y rechazar una opción bélica, lo cual nosotros lo hemos dicho desde el día 1, porque además aquí la gente no se chupa el dedo. O sea, ellos han pretendido apelar a esa manipulación nacionalista y fíjate que había gente que dudó con el referendo del Esequibo en el año 2023 si el país iba a caer en esa trampa. Y el país no lo hizo. Y no porque no valoremos y no entendamos la importancia estratégica que tiene no solamente el territorio Esequibo, sino las áreas de su proyección, las áreas marinas y submarinas para nosotros. Son estratégicas. Recuérdate que cuando yo fui diputada incluso hicimos una visita como un acto de soberanía al Esequibo y alertamos 1000 veces que primero Chávez y después Maduro estaban poniendo en riesgo nuestra defensa histórica, porque todos los argumentos históricos están de nuestro lado, pero tú tienes que defenderte. Y lo que ha ocurrido de parte de Chávez y Maduro ha sido entreguismo. Eso sí es traición a la patria advertida y prevenida. Así que todo el mundo sabe lo que allí está ocurriendo y por eso es tan urgente también la transición a la democracia. Yo lo decía ese día, para defender nuestra soberanía nacional, para defender nuestra integridad territorial, tenemos que hacer valer la soberanía popular expresada en el voto. Nosotros sí sabemos lo que hay que hacer para defender el territorio Esequibo, para defender nuestros derechos y estamos listos para eso. Tenemos los equipos listos. En el instante que Maduro salga de poder, empieza la defensa real y efectiva de nuestros derechos en el Esequibo. El tiempo pasa volando, tú tienes agenda, yo tengo que liberarte, pero no puedo dejar de hablar de... Eran 6, 1 falleció, ahora quedan 5 héroes en la embajada de Argentina. Antes eran refugiados, ahora son presos del régimen. El agua, la luz, el internet, los alimentos. Y la comunidad internacional pareciera mirar para otro lado, María Corina. ¿Cómo hacemos con esas 5 personas que además forman parte de tu entorno cercano? Son gente de tu comando de campaña, es tu jefa de prensa, es tu jefa de campaña, es el diputado Omar, es Villalobos, es Pedro Ruchurto, que se encarga de las cosas internacionales. Y están ahí ya desde hace más de un año. En estos días cumplió años Magali, estaba metida ahí en la embajada y han aguantado y han soportado segundo cumpleaños, sí, porque cumplió años a los pocos días de entrar y luego ya se cumplió el primer aniversario. ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Qué podemos hacer? Primero yo quiero resaltar una cosa que tú dijiste. No solamente son héroes, yo creo que los venezolanos tenemos que tener muy claro que sin ellos el 28 de julio no hubiera ocurrido. Aún bajo asilo, con todas las restricciones, no dejaron de trabajar un solo instante, días y noches. Y todos los días de mi vida yo le doy gracias a Dios por haber coincidido y poder formar parte de un mismo equipo con ellos, porque son una inspiración para mí.
por su capacidad profesional, por su disciplina, por su entrega, por su integridad y por su amor a Venezuela. Ahora, efectivamente, lo que está ocurriendo en la Embajada de Argentina bajo protección de Brasil nunca antes ha ocurrido en este hemisferio. Nunca antes. Es una embajada convertida en un centro de tortura. Eso es lo que allí está pasando. El mundo entero lo está viendo. Y el régimen ha puesto en evidencia su absoluta ausencia de escrúpulos y crueldad. Entonces yo sí creo que este es un momento en el cual cada venezolano, y yo se los pido, elevemos la voz y presionemos para que ese cuerpo diplomático cumpla su deber. Porque si tú no eres capaz de defender lo que es la integridad de una sede diplomática, entonces ¿cuál es el sentido de tu presencia o de tu trabajo? Ese es el punto. Yo recordaba... Sí, adelante. Perdón, adelante. dale. No, es que yo recordaba el secuestro de la casa del embajador de Japón en Perú. Los terroristas del Tupac Amaru permitían que entraran alimentos, permitían que entraran medicina, y estos terroristas que gobiernan Venezuela no lo permiten. Claro, y hay gente que dice que es peor que una cárcel, porque en las cárceles, en algunas cárceles donde están presos políticos, hay otras que son condiciones obviamente inhumanas, pero por lo menos le permiten que tengan agua o que tengan luz. Y este no es el caso. No hay agua. Tú sabes lo que es eso, lo que implica en términos de la salubridad, de la salud, pero también de la conciencia, de la tranquilidad. Sí. Esto es una cosa que la historia lo analizará y lo juzgará nuevamente. Los que hicieron lo correcto, los que hicieron lo incorrecto y los que no hicieron nada. Pero Carlos, ten la seguridad que ellos están firmes, que ellos están fuertes, como están también nuestros presos políticos, a quienes hoy les envío un nuevo mensaje de fuerza. Ellos, la razón de nuestra lucha, la fuerza con la que yo me levanto cada día a seguir luchando y quiero enviarles a ellos y a su familia la seguridad de que los tendremos de vuelta en casa. Ya tengo que despedirte, pero te voy a pedir 30 segundos para que le envíes un mensaje a los venezolanos aquí en Estados Unidos. La situación migratoria se ha puesto harto difícil, se han tomado medidas muy difíciles, hay quienes están haciendo política con eso y yo creo que los migrantes de ningún país, pero en el caso nuestro los venezolanos no son para ser utilizados como pieza política. Y muchos de ellos tienen la esperanza en la llegada a Miraflores de Edmundo González Urrutia, en la llegada al poder de María Corina Machado para poder regresar sin que los deporten. Mira, a todos los venezolanos que están afuera, muy especialmente los que están en Estados Unidos y a la comunidad de Florida, yo quiero decirles algo. Nada es una prioridad mayor para mí que el bienestar de todos los venezolanos, los que están adentro y los que están afuera. A eso dedico todos los instantes de mi vida. Y yo sé que están viviendo un momento de muchísima angustia e incertidumbre y yo creo que tengan la tranquilidad y la seguridad de que estamos haciendo todo para que ustedes puedan estar bien y regresar a Venezuela voluntariamente, por su propio deseo. Y mientras tanto estén protegidos y estén seguros. A eso dedicamos todo nuestro esfuerzo y como bien tú dices, Carlos, estos son temas que no hay que ventilarlos públicamente, a las cosas simplemente hay que hacerlas y con prudencia y con mucha responsabilidad, porque aquí se trata de liberar todo un país. Ese fue el mandato que ustedes me dieron y eso dedico mi vida y quiero asegurarles y pedirles que tengan la confianza de que lo vamos a lograr juntos y que los necesitamos. O sea, cada voz de un venezolano afuera es hoy la proyección y el poder más grande que tenemos los venezolanos que estamos aquí. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El régimen venezolano cambió el discurso. Atrás quedó su supuesta defensa a los derechos humanos y la denuncia sobre las deportaciones de venezolanos a El Salvador. Claro, como ya están en modo campaña, esa parte del pueblo se les olvidó. No es mentira cuando les decía que esa situación era utilizada a conveniencia de ellos. Y como no se puede tapar el sol con un dedo, la jugada les salió mal. Por lo tanto, dejaron solos a esos familiares que juraron defender y hacerles justicia. No sé qué tipo de justicia, porque si no cumplen en Venezuela, estaba de anteojito que tampoco ni iban a cumplir eso. ¿Y por qué les digo esto? Por esto que verán a continuación.
10:26 de la mañana, familiares de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador preguntan a Nicolás Maduro qué ha pasado con el caso de los abogados contratados. Dicen que han pasado muchos días y nadie les da respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es parte del ambiente que se vivió a esa hora mientras los familiares realizaban esta protesta. Lo escucho. El régimen miente y no importa cuándo lo leas. Nosotros los de este lado lo sabemos, pero los que están con ellos no creo que le crean, sino que lo alcahuetean. Es decir, ¿cómo es que semejantes declaraciones que verán a continuación, alguien con 4 dedos de frente las puede creer? Esta es una revolución constitucionalista, es una revolución pacífica, es una revolución electoral, es una revolución legalista, es una revolución de nueva independencia. Pero que nadie se equivoque, esta es una revolución que no está desarmada. Es una revolución que tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que tiene pueblo miliciano para luchar y defender su derecho a la paz, a la estabilidad, a la seguridad y a la independencia. ¿Cuál revolución democrática? ¿Cuál revolución electoral? ¿Cuál revolución constitucionalista? Si para empezar, estás sentado allí de forma fáctica y claro que tienes el poder de las armas. Solo eso sostiene tu dictadura. Pero supongamos que no ocurrieron unas elecciones presidenciales y estuviésemos en un universo paralelo. Ni con eso eres todo lo que dijiste. ¿Cómo es que dices revolución electoral, así como la que practica Diosdado? Queda estrictamente prohibido, tomen nota, hacer campaña, promover nombres, promoverse a sí mismo o algún compañero o compañera, presionar estructuras medias o de base, así como utilizar estructuras de gobierno e instituciones en el proceso de postulaciones para algunos de los cargos que corresponden a la elección del 25 de mayo del 2025. Lo estamos dejando claro y por escrito. Será de un criterio negativo y falta muy grave incurrir en estas acciones irresponsables. Con un parágrafo único. La Dirección Nacional del PSUV y el alto mando político se reserva la potestad para decidir sobre los casos que incurren en tan grave indisciplina, pudiendo acarrear como consecuencia la suspensión de la militancia y o la sanción de no ser considerado para la designación como candidato a alguno de los cargos. Vaya revolución electoral, que ni a su propia gente le permiten decidir. No tuvieron ni siquiera elecciones internas en el PSUV y todos esos candidatos fueron un acuerdo entre Maduro y Diosdado. Sigo. Revolución constitucionalista, legalista. ¿Cuál? Esta que practica Delcy. Porque vamos a hacer un pasito, que es el pasito para decir que los vamos a aplastar, que los vamos a destruir así, pulverizar con la fuerza de nuestro pueblo como lo hicimos en Guatire y como lo hizo hoy Ciudad Bolívar. Si me baso en la propia ley del odio, aprobada de manera inconstitucional, todos ustedes deberían tener un cuarto reservado en el SEBIN. Es que ustedes solitos se matan como Chacumbele. Pausa, ya venimos con más. Hay otro tema que tiene en incertidumbre y angustia un poco a los venezolanos que habitan en esta ciudad, y es que el día de ayer se aprobó este acuerdo con el ICE para darle funciones a la Policía Local de Inmigración. ¿De qué se trata este acuerdo que ha firmado el Ayuntamiento de Doral, concejal? Sí, mira, primero, y te agradezco la oportunidad para aclarar varios puntos en este tema. La ciudad del Doral no firmó un acuerdo aún relacionado con esto. Lo que se aprobó el día de ayer fue una resolución donde se le autoriza al jefe de la policía a
a dar el paso, obviamente, inicial de lo que es la revisión potencial de un acuerdo entre ambas partes, pero aún no se ha firmado un acuerdo. Entonces, eso es bueno aclararlo. Sí. Segundo, como lo dije anoche, aunque yo no esté de acuerdo, y es algo que dije muy honestamente la noche de ayer, primero como venezolano de nacimiento que soy, como inmigrantes que somos todos, incluso los miembros del Consejo, lamentablemente estamos en una posición que el Estado de la Florida aprobó una ley donde la legislación convirtió esto en una ley, es la ley, el Estatuto 908 del Estado de la Florida, donde exige a todas las agencias policiales a entrar en este tema de acuerdo con ICE, ¿no? Ahora, lo que dije anoche fue que primero que todo confío en el juicio de nuestro jefe de la policía, confío en nuestro abogado de la ciudad, que es el que hace la recomendación, que como ciudad tenemos que avanzar en este proceso. Y te doy cifras, mira, de los 67 condados del estado de la Florida firmaron este acuerdo ya, incluyendo Miami-Dade County como condado, actualmente sí firmó ese acuerdo. Entiendo que solamente South Miami es el que ha cuestionado y ha llevado a la justicia este acuerdo. South Miami lo que le está pidiendo al juez es que aclare si hay una obligación por parte de las ciudades en hacerlo o si hay una opción de no hacerlo. ¿Y la hay? Mira, según nuestro abogado y según el fiscal del estado de la Florida, no la hay. Incluso el fiscal del estado ha sido muy transparente en las cartas que ha enviado a ciudades como Fort Myers, ciudades como Orlando incluso, que inicialmente se habían opuesto a esto, y la carta dice explícitamente que oponerse al Estatuto 908 del estado de la Florida puede llevar como consecuencias legales tanto para la ciudad como para los oficiales electos que se opongan a esta medida. Es decir, ahora, que si es obligatorio que ustedes firmen este acuerdo. Ustedes no, la ciudad del Doral. Claro, es una ley, como yo digo, lamentablemente yo no estoy por encima de la ley, no pienso estarlo. Somos un país de leyes, obviamente. La ciudad del Doral siempre ha acatado la ley estatal y federal, y en este caso no sería la excepción. Ahora, lo que sí pienso también, Francia, es que no es una noticia o no es algo que debemos solamente utilizar como target a la comunidad venezolana, y te explico por qué. Porque realmente esta medida, que como te digo ya está implementada en el condado de Miami-Dade y todas las ciudades alrededor del Doral incluso, realmente el riesgo más grande lo tienen aquellas personas que están ilegal en el país y que incluso tienen una orden de deportación ya activa. La policía del Doral nunca ha servido como agentes migratorios y no va a servir en esta oportunidad como agentes migratorios. Incluso la resolución incluye que el presupuesto no se va a incrementar para el Departamento de Policía a causa de esto. Lo que te quiero decir es que si el gobierno estatal quiere colocar fondos, con mucho gusto lo pueden hacer, pero nosotros no vamos a incrementar nuestro presupuesto simplemente por esto. Entonces, ¿cuáles serían entonces las funciones que pueden ejercer estos funcionarios policiales locales sobre alguna persona que detienen en la calle? Mira, inicialmente, cuando se llega a firmar el acuerdo, que está claro, no se ha firmado ningún acuerdo, eventualmente lo que hacen es primero una especie de entrenamiento a un grupo específico de nuestros oficiales de policía que sea seleccionado por el jefe de la policía. Este grupo de oficiales que recibirían el entrenamiento servirían como la guía para que si un vehículo es detenido, porque ese es el otro tema, para tú ser detenido es porque cometas una violación. Te llevas una luz, vas en exceso de velocidad, vas manejando ebrio. Tiene que haber una causa para que te detenga un oficial. Si en ese momento, en ese proceso, ¿no?, de otorgarte una multa por lo que hayas hecho, se descubre que tienes una acción, digamos, de deportación activa en el sistema, es obviamente para los oficiales de policía tienen la responsabilidad de detener a esa persona. Este es el colmo del cinismo. Como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable.
Hay que tener riñones para ser un atracador a mano armada y llamar a los demás atracadores. Maduro, vos te estáis escuchando, papá. Hablas de fraude inauditable cuando el CNE de Ecuador publicó todos los resultados mesa por mesa, acta por acta, la misma noche de la elección. Tu Ministerio de Asuntos Electorales, es decir, el CNE, no ha publicado las pruebas de tu triunfo, que obviamente nunca pasó, casi 9 meses después del 28 de julio. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política. Imponerse por la fuerza es lo que queréis vos. En Ecuador, el pueblo se pronunció con fuerza y eligió a Daniel Noboa como presidente de la República. Tú te buscas imponer a punta de plomo y de una mentira que no se sostiene. Apenas un mes después de haber ganado, ya después se les olvidaron las elecciones. Hasta Diosdado lo reconoció. Nosotros seguimos adelante, buscando el respeto a la victoria de Venezuela y el regreso de nuestros hermanos a casa. ¡Que viva Venezuela libre! Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.